Pulso electoral en Argentina. Oficialismo y oposición miden fuerzas en las elecciones primarias de Buenos Aires. En estos comicios se eligen a los candidatos a las elecciones generales que competirán por ser el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, legisladores e integrantes de las juntas comunales. NTN 24 en el lugar de la noticia, en uno de los puntos de votación habilitados en Buenos Aires para estos comicios. Saludamos a nuestro periodista en la capital argentina, Federico Juanto. Federico, son las 10:25 de la mañana en Buenos Aires, ya más de 2 horas desde que abrieron las urnas electorales. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Qué tal, Karen Ruto? Qué gusto saludarlos. Son las 10:28 aquí en la Argentina. Mucha expectativa se está viviendo ya en comienzo de la mañana. 2 horas empezaron a abrir hace 2 horas justamente los distintos comicios. Son 811 comicios aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde más de 2,5 millones de electores van a elegir sus candidatos a jefe de gobierno porteño, como también hacía legisladores y jefe comunales. Nosotros estamos en una de las escuelas justamente esperando a un precandidato. Estamos hablando de Guillermo Nielsen, que se van a presentar por el Frente Renovador. Va a hacerlo en esta escuela, pero hay muchas novedades, no solamente lo que le vamos a comentar con los invitados que tenemos, la gente que se acerca a esta escuela para votar, sino también un mecanismo nuevo que se va a implementar de votación. Recordemos ahora las boletas que se utilizan son directamente de papel. Uno va, llega a la mesa, encuentra su nombre, cuando es dirigido tiene que presentar su DNI y ahí directamente entra al cuarto oscuro donde hace su elección de la lista a quien va a votar. Todo esto va a cambiar, va a ser electrónico. Ya en instantes se los comentamos, pero antes vamos a charlar con la gente que se ha levantado muy temprano para votar. Un día con mucha expectativa. ¿Cómo lo están tomando? Y con tranquilidad, con expectativas, a ver qué candidatos salen, ¿no?, de estas primarias. ¿Cómo ve la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pensás que son los cambios que necesita la ciudad? Y la verdad, la veo bastante bien, necesitaría mucho invertir un poco más en la educación, pero en general la veo bien. ¿Cómo fue el momento que llegaste a votar? ¿Viste todo prolijo? ¿Encontraste tu nombre en la lista enseguida? No. ¿Estaban todas las boletas en la mesa? Sí, en realidad me fijé electrónicamente a dónde me tocaba. Y sí, están todas las listas, bueno, pues sí, uno de los primeros en votar, así que no faltaba ninguna. Primera vez que se elige un precandidato, que son los precandidatos, mejor dicho, se eligen un candidato. ¿Te costó la decisión? No, la verdad ya la decisión la tenía tomada, así que bueno, fui y la elegí de una. Muchas gracias. De nada. Bueno, en tu caso, llegaste temprano, te levantaste temprano para votar. ¿Cómo tomaste esta votación? Y bien, por suerte fue rápido y aparte el tema de los candidatos me costó un poco, pero bueno, lo terminé decidiendo. ¿Cosas para cambiar en la ciudad? Y algo sí, como el tema de la seguridad, la educación, pero en general bastante bien. Cuando llegaste estaba todo en orden, en la mesa estaban todas las boletas, tu nombre figuraba en la lista. Sí, todo perfecto. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Karen Rulo, sí, lo que lo comentaba, la votación se hace con un papel. Uno llega a la mesa, busca su nombre, ahí se presenta el presidente de mesa, donde registra justamente que su nombre, el DNI, indique y sea el mismo que figura en la lista, y luego ahí se va al cuarto oscuro a elegir. Ahora va a cambiar todo, completamente diferente para el 5 de julio. El 5 de julio es donde se va a elegir justamente estos candidatos que sean electos en el día de hoy, quién va a ser el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso se va a usar un nuevo mecanismo, que estamos con tu nombre. Roberto. Esta, Roberto, es la nueva máquina que se va a empezar a utilizar, la máquina electrónica de votación. Efectivamente, lo que te quería destacar es que justamente estamos ante la boleta única electrónica. Es decir, el voto electrónico en este caso se descansa en la impresión de la boleta en el momento que la persona elige los candidatos que va a emitir en el voto, ¿no es cierto? Rápidamente hacemos cómo sería una votación. Mirá, esto funciona así. Recibís una de estas cartoncitos, el presidente de mesa te la da, se queda con un troquel, vos vas a una máquina que puede ser cualquiera que esté en la escuela, está disponible para esto, te presentás delante de la máquina y introducís y efectivamente se habilita la posibilidad de votar. Podés votar por categorías, es decir, como cortar boleta que le decimos acá, o por lista completa. Por ejemplo, yo voto lista completa, aprieto. Directamente en la máquina. Ahí aparecen los distintos candidatos. Todas las listas que se postulan para estas elecciones. Tenés también la opción de votar en blanco. Claro. Entonces podés votar completamente en blanco. Así una elección cualquiera, la que te parezca. Por ejemplo, esta es la elección que yo elegí. Perfecto. Te muestra las personas y los candidatos que forman parte de esa lista y te pregunta si estás de acuerdo con esa elección. Estoy de acuerdo. Listo, le decís que sí. Te muestra nuevamente cómo va a quedar impreso. Y acá empieza a salir la lista. Esperás a que salga.
y tenés impreso, ¿sí?, el comprobante. Perfecto. Y con esto, luego lo doblás y con esto te presentás ante la urna. Perfecto. Esto es lo que va a pasar el 5 de julio. Un dato muy importante. ¿Qué pasa con aquellas personas no videntes? Mira, este dispositivo viene con una plantilla y con unos auriculares que se conectan en la unidad para que las personas que no ven puedan hacer por su propia cuenta la votación. Perfecto, muchas gracias. Por nada. De esta manera, Karen Ruth, yo tengo la votación. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo ágil? No solamente que sea una boleta electrónica, directamente uno ya tiene su votación, sino también que los resultados se pueden saber a partir de una hora luego de que terminó la votación. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires va a terminar a las 18 horas. La votación, estamos hablando de 16 horas, hora de Colombia. Y a la hora y media ya se va a saber quiénes son los candidatos, en este caso elegidos, o quién fue el ganador de la votación el 5 de julio a jefe de gobierno porteño. Algo mucho más ágil, teniendo en cuenta que en el día de hoy recién los resultados se van a saber a partir de las 10 de la noche, hora argentina. Nosotros tenemos un informe para mostrarles cómo se preparan los ciudadanos porteños en esta votación que hace 2 horas acaba de comenzar aquí en la capital de Buenos Aires. Federico, vamos a agradecer ese reporte. Por es toda la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes. Así es, esta explicación que nos ha dado Federico Juanto desde Buenos Aires. Y a esta hora vamos a establecer contacto con Argentina, con Jorge Arias. Él es director de la consultora latinoamericana Polilat. Señor Arias, un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenos días, Karen y Ruth. Un placer acompañarlas esta mañana. Los bonaerenses van a elegir a estos postulantes de las alianzas electorales que van a competir en las próximas elecciones generales en julio para ocupar los cargos de jefe o jefa de gobierno de la ciudad. También se habla de 30 legisladores y también los integrantes de las juntas comunales de la ciudad. ¿Por qué Buenos Aires vio necesario hacer estas elecciones primarias? Un precandidato, sacar el día de hoy un precandidato previo a las generales, tal y como lo hacen otros países como Estados Unidos. ¿Cuál es su real importancia? Bueno, Buenos Aires está acompañando una modificación a la legislación electoral que se ha hecho ya hace algunos años en Argentina respecto de la realización de elecciones primarias obligatorias simultáneas para el conjunto de los ciudadanos, en los que se eligen los candidatos que luego participarán de la elección general. Esto fue producto fundamentalmente de una gran crisis de los partidos políticos, que a su vez ya venían con fuertes deformaciones en lo que hace al ejercicio de su vida democrática interna. Había muy poca selección de candidatos, y esta situación entonces hoy, donde 30 candidatos compiten por ser candidatos precisamente en las elecciones generales por distintas fuerzas políticas, presenta una diversidad de opciones a la ciudadanía que enriquece de alguna manera el funcionamiento de la democracia. Como siempre sucede en estos casos, está siempre la discusión acerca de si es bueno que, como puede llegar a suceder para los porteños en la ciudad de Buenos Aires, este año vayan 6 veces a las urnas, porque tienen primero las PASO, después las elecciones generales, eventualmente una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados y ninguno de ellos obtiene el 50%, y otro tanto podría pasar luego con las elecciones generales para presidente del país, también con las mismas vueltas. Las PASO, las elecciones generales y el balotaje entre los dos candidatos más votados. Esta es la opción que se presenta. Como siempre, desde la política y desde la academia, estas cosas son cuestionables, se discuten, pero entiendo que favorece al proceso de fortalecimiento de la democracia que tanto necesita la Argentina. Señor Arias, se habla de que estas elecciones serían un pulso, marcarían el pulso electoral entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué tan posible es extrapolar estos resultados que se den el día de hoy, no en la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta de que el padrón electoral de Argentina es poco más de 30 millones y solo en la provincia de Buenos Aires hay 11 millones? ¿De qué manera puede afectar estos resultados los comicios generales que se van a dar los presidenciales, en el próximo mes de octubre? Claro, si fueran en la provincia de Buenos Aires, seguramente los resultados de estas elecciones tendrían un impacto mayor. Como está circunscripto solamente a 2,5 millones de votantes
en la ciudad capital de la Argentina. Las elecciones en la provincia se van a hacer simultáneamente con las elecciones presidenciales de agosto y de octubre, las PASO y las elecciones generales. Entonces, el impacto en este caso, quien más pone en juego es el jefe de gobierno de la ciudad capital, que es uno de los presidenciables, Mauricio Macri, que tiene puesto en juego mucho en el sentido que hay una interna que ha resultado muy caliente al interior de su propia fuerza política, entre su jefe de gabinete y una senadora, Gabriela Michetti. Entonces, Mauricio puede hoy con los resultados tener o una confirmación de su liderazgo al interior del PRO si gana la reta, o de alguna manera un cuestionamiento por su adhesión explícita a este candidato, si realmente su opositora en la interna, Gabriela Michetti, resultara hoy triunfante. El resto de los candidatos presidenciales tienen poco en juego, el oficialismo tiene escasas posibilidades de aparecer triunfante hoy, tiene 7 candidatos en la interna, pero bueno, el presidente de la aerolínea de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, es quien cuenta con mayores posibilidades de ganar la interna de esa fuerza. El otro precandidato presidencial, Sergio Massa, no tiene candidatos competitivos en la ciudad y se comenta que en su análisis una de las mejores alternativas sería que la opositora Michetti se alzara con el triunfo en la interna del PRO para de alguna manera cuestionar el liderazgo de Mauricio Macri. Pero estas son las especulaciones que se hacen desde el punto de vista del análisis político. La decisión hoy la tienen los ciudadanos y esto seguramente terminará fortaleciendo a la democracia. Se espera una votación de más de un 40% para el oficialismo en la ciudad, que es la fuerza de Mauricio Macri, y el resto de los votos se distribuirían fundamentalmente entre el candidato de ECO, una fuerza joven en la ciudad, en la que se postula un ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, que tiene posibilidades de aparecer segundo aparentemente en estas elecciones, como segunda fuerza política en estas elecciones, y podría, en caso de llegar a un balotaje, ser el segundo en la disputa en estas alternativas para la ciudad de Buenos Aires. Agradecemos, señor Arias, su intervención aquí en NTN 24. Jorge Arias, director de la consultora latinoamericana PoliLat, ha estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias, buenos días a ustedes.